hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. El Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimida le da la más cálida bienvenida a este servicio dominical. Le invito a ponerse en pie para cantar la doxología. Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos todos. Y uno Dios, sus alabanzas entonar, su eterna gloria proclamar, con gozo, gratitud y amor. Lectura bíblica y oración inicial con nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de Hebreos. Y de este libro de Hebreos vamos al capítulo 3 para leer los versículos del 10 al 12. Hebreos capítulo 3, vamos a leer los versículos 10 al 12. Voy a empezar leyendo el 10, ustedes el 11 y terminamos juntos en el 12. Amén. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi vida, no entrarán en mi reposo. Y justos el 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Oremos, hermanos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das de abrir tu palabra, meditar en ella. Señor, su palabra nos dice que debemos orar por los presidentes que componen los países de este planeta Tierra. Oramos por todos aquellos que están en autoridad, en eminencia, que su mano de gracia esté sobre cada uno de ellos, que ellos puedan llegar al conocimiento de tu verdad y ahora sí poder tomar decisiones correctas para la conducción acertada de los diferentes países, especialmente nuestro, el Ecuador. Oramos de la misma manera por hermanos que están atribulados en sus cuerpos con enfermedades. Oramos, Señor, por la hermana Gina Velarde. Usted conoce su situación, su estado. Señor, oramos para que su mano de gracia esté proveyendo la sanidad que su cuerpo requiere. Oramos también por el hermano Rafael Rendón. Usted conoce también su estado de salud. Oramos para que su mano de gracia provea lo que él necesite y que continúe fortaleciendo a su señora esposa en la situación en la que se encuentra, supliendo sus necesidades y fortaleciéndolo grande y poderosamente. Oramos también por algunos hermanos que están atribulados de esta congregación con enfermedades, que tu mano de gracia esté sobre cada uno de ellos, proveyendo la sanidad que cada uno necesita de acuerdo a su voluntad. Señor, y oramos de una manera especial para que continúe con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos,
siendo el presidente el invitado de honor especial en esta mañana, y nosotros como tus hijos predisponiendo nuestras mentes y corazones para escuchar tu palabra, lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En algún momento de nuestras vidas pudimos escuchar el glorioso mensaje del Evangelio, y es ahí que cada uno de nosotros fuimos, por el Espíritu Santo de Dios, redarguidos de pecados, de juicio y de sueño. Por eso en esta mañana cantemos el himno número 150, oh glorioso mensaje. Cristo es hoy, ayer.
aunque todo lo que esté a nuestro alrededor pueda cambiar, nuestro Salvador, por los siglos de los siglos, jamás cambiará. Él ha prometido estar con cada uno de nosotros. ¿Y hasta cuándo, hermanos? Para siempre, hasta el final. Él ha prometido estar con nosotros. Y cada uno dentro de nosotros. Así que, amados hermanos, puesto de pies, para que también cantemos un himno maravilloso en esta mañana, que es el himno número 218, que lleva como título La Mañana Gloriosa. Gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas haremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del Señor, ni del sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí no habrá que desamigo, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida a Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz del Señor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí ya no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero estará en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz del Señor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí ya no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será consolador. Esperamos esa mañana gloriosa donde también terminarán todas nuestras tristezas, todas nuestras agonías y todas nuestras enfermedades que aún atacan a nuestro cuerpo. Un día será esa mañana gloriosa. Es el momento de que adoremos al Señor y una vez más pongámonos sobre nuestros pies. Usted recuerda que el Salmo 91 dice que el Señor cubre como con sus alas, ¿verdad? A cada uno de sus hijos. Así que dejémonos que en esta mañana el Señor pues nos cubra bajo la sombra de sus alas. Si algo perdido en mi amanecer, si tú estás en mí, ay vida, aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no te veré, tu dulce voz. Yeah.
ahora, permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel y Vicencio Burgos, con el tema el pecado de la incredulidad. El pecado de la incredulidad. Escuchemos con atención y reverencia. Hace unos días una persona me comentó que había estado observando una entrevista a una celebridad, en el que la celebridad hizo un comentario que lo desilusionó mucho, que él lo llevó a expresar que no lo volvería a respetar. De alguna manera en la entrevista surgió el tema de los problemas del mundo y el famoso dijo que nunca miraba las noticias porque no quería saber lo que pasaba en el mundo. Y saben, hermanos y amigos y los que nos están observando por el internet, hay un nombre para eso, y eso se llama ignorancia voluntaria. Ignorancia voluntaria. Y yo creo, hermano, que es la peor de las ignorancias. La Iglesia de Cristo también experimenta este mismo mal. Muchas verdades hay a nuestro alrededor que están ocurriendo, que nos están hablando y necesitamos saber al respecto. En este mes, nuestra congregación tiene el énfasis en las enseñanzas. El ego humano, hermanos, es tan grotescamente grande que tenemos a pensar que en nuestro estado de vida es el estado de la mayoría. Así como se comporta la mayoría, así somos todos, y eso lo creemos muchas veces. Esta mañana quiero referirme a un pecado que cada vez se prolifera más, y lo más lamentable, hermanos, ni nos damos cuenta de lo nocivo y destructivo que es. Me refiero al pecado llamado incredulidad. Muchas personas creen que la incredulidad no es un pecado, pero es un pecado. Con la guía de nuestro buen Dios y a la luz de las Sagradas Escrituras, la Biblia, les invito a que juntos analicemos el tema, el pecado de la incredulidad. Y en primer lugar, vamos a ver el pecado llamado incredulidad. Y bueno, la Biblia es la que tiene que dar respuesta. Vamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20. Voy a leer el versículo 27. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 20. Voy a leer el versículo 27. Aquí vamos a ver, en este párrafo tenemos, vamos a ver a un discípulo de Jesús, que una vez que Jesús resucita, él viene y se va y comienza a hacer sus faenas diarias y prácticamente se siente derrotado porque su maestro ha sido llevado a la cruz, ha desaparecido y ya no sabe qué hacer. Y voy a leer Juan 20, 27. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Si vemos en el texto que acabo de leer, el Señor le reprendió a Tomás, uno de sus discípulos, por ser incrédulo, por no haber creído que Jesús había resucitado, y el Señor le dijo que no fuera incrédulo, sino que fuera creyente. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que aún aquellos que somos sus discípulos del Señor, es decir, que aunque somos cristianos, podemos estar contaminados con el pecado de la incredulidad. Mírenlo, Tomás, 3 años y medio al lado de Jesús,
sin embargo no creía todo lo que él había dicho. Es decir, hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Podemos tener la seguridad de nuestra salvación, pero aún dudamos de Dios, dudamos de su poder, de su misericordia. Muchos de los momentos de tribulación y de angustia dudamos que Él nos ayudará. Nos cuesta confiar en su palabra y en sus promesas justo cuando más necesitamos confiar en Él. Y la pregunta es, ¿cómo podemos ser libres del pecado, de la incredulidad? ¿Cómo podemos ser libres de este pecado? Lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo y confesarlo, porque si usted no sabe que es incrédulo, jamás va a tener ese conocimiento vivo de que usted lo tiene. Lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo y confesarlo, ya que la incredulidad es un pecado que muchos de nosotros no confesamos, y tenemos que pedir con sinceridad de nuestro corazón la ayuda del Señor en esa área de nuestra vida. Y vámonos a la Biblia, Marcos capítulo 9, versículos 23 y 24. Aquí tenemos el episodio de un padre que tiene un hijo endemoniado. Y él va donde Jesús para que Jesús resuelva el problema. Antes lo estaban resolviendo sus discípulos, pero no pudieron. Y va directamente donde Jesús, este padre. Y voy a leer versículos 23 y 24. Marcos 9, 23 y 24. Jesús le dijo: si puedes creer, le está diciendo al padre del endemoniado, al que cree todo lo es posible. Y el versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Y la última parte de este versículo es muy importante, porque este hombre le dice: Señor, ayuda mi incredulidad. Este pasaje, Jesús nos dice que la condición para la oración de sanidad contestada es creer. El padre del muchacho endemoniado respondió con lágrimas en los ojos: creo. Y luego este padre agrega: Señor, ayuda mi incredulidad. ¿Qué le estaba diciendo? Siendo que la fe es un don, es un regalo, nosotros podemos orar pidiéndola tal como Él hizo con este padre. Así es. Hermanos, el mayor de los impedimentos para no recibir las bendiciones y las promesas que Dios quiere darnos es la incredulidad. Es la incredulidad. Si somos sinceros, podemos reconocer que nuestras vidas espirituales están sombrías muchas veces. ¿Y cómo nos damos cuenta, hermanos, de que nuestra vida espiritual está sombría? Lo que hacemos en lo espiritual, hermanos, se vuelve cada vez más monótono. Y ahí usted se da cuenta que su vida espiritual está sombría. Usted está sirviendo en un ministerio y ya como que se aburre, como que ya no quiere hacer, ya no tiene esa pasión con la que usted empezó. Y, por ejemplo, pequeños, leer las escrituras, usted lo hacía frecuentemente y ahora no lo hace. Orar, asistir al templo, bueno, voy cuando pueda, pero no hay esa hambre y esa necesidad de conocer más del Señor, de crecer, de compartir a Cristo a otros que aún no lo conocen, de sentirnos dignos por sufrir por la causa de Cristo. Ah, no, si hay aquí un sufrimiento, no, esto no es para mí. Media vuelta y me voy. Entonces no estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Y entonces Tomás no fue la excepción tampoco. Tomás no estaba en el grupo de los discípulos cuando Jesús se le apareció después de haber resucitado. Seguramente estaba desanimado, había vuelto con su familia
y ahora no creía lo que decían sus compañeros discípulos de su maestro. No creía. Había olvidado tan rápidamente todos los milagros que había presenciado de su maestro. Hermanos, la incredulidad cada vez más invade nuestra fe. Veamos el consejo de Dios en su palabra para ser librados de este pecado de incredulidad. Y en segundo lugar, lo primero, cuidado con pensar que no podemos caer nosotros en este pecado. Y vamos a leer la primera carta que Pablo escribe a los hermanos en Corinto, en el capítulo 10, voy a leer el versículo 12. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, voy a leer el versículo 12. Amén. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando nos advierte a sus hermanos en Cristo? Ten cuidado, no seas que caigas. ¿Estaba él preocupado de que estos creyentes estuvieran en peligro de caer en graves pecados? Eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Mire, hermano, el libro de Hebreos tiene la respuesta del tipo de pecado del cual Pablo está hablando aquí. Una vez más, el contexto es una carrera. Y vámonos al contexto para ver qué es lo que el libro de los Hebreos da la respuesta a esto. Hebreos capítulo 12, voy a leer los versículos 1 y 2 al final de su Biblia por Santiago, por ahí está Hebreos. Y voy a leer del capítulo 12, dos versículos, el 1 y el 2, Hebreos. Amén. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿De qué manera tenemos que correr esta carrera? Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De vuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Miren, hermanos, el único pecado que tiene el poder de descalificarnos de la carrera cristiana, el único pecado que tiene el poder de descalificarnos de la carrera cristiana, que nos impida terminarla, es el pecado de la incredulidad. Es el pecado de la incredulidad. Pablo estaba hablando de la fe en Dios. Él nos enseñó que somos salvados por fe, justificados por fe, graduados por fe. Tenemos que vivir por fe, proclamar por fe, vencer por fe, pelear la buena batalla de la fe. Todo va con respecto a la fe, a creer, no a no creer. Pablo estaba diciendo en esencia, dentro de todas las enseñanzas en la fe, tengo que traer cada duda cautiva a la sujeción de Cristo. Si no lo hago, si dejo que este pecado de la incredulidad no se apodere de mí, voy a ser un corredor descalificado. Y vea lo que dice el versículo Hebreos 3:12. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Amén. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ¿qué cosa hay? Corazón malo de incredulidad. ¿Y qué es la consecuencia de este corazón malo de incredulidad? Para apartarse del Dios
vivo. ¿Se da cuenta, hermano? El pecado de la incredulidad lo lleva a usted a apartarse de su Dios. Y este pecado de incredulidad es el que sigue dañando y descalificando cada vez en mayor escala la vida de muchos creyentes hoy. Hermanos, el pecado de la incredulidad es uno de los pecados más peligrosos y nocivos que tenemos que vencer. Piense en esto, mis hermanos. Si Dios, y escuche bien, si Dios descalificó a su amado pueblo Israel, es su pueblo escogido, a causa de su incredulidad, ¿por qué pasaría por alto a usted y a mí si somos incrédulos? Y voy a leer nuevamente Hebreos 3, 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Y el 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Se está refiriendo al pecado de la incredulidad. La incredulidad es causada por un corazón endurecido debido al engaño del pecado. El resultado es la apostasía, apartarse del Dios vivo y verdadero. El autor de Hebreos ve el abandono de la fe cristiana como apartarse de Dios. Este mismo pecado puede descalificar a cualquier persona de la carrera cristiana. No podemos dejar que continúe como que si nada ha pasado en nuestras vidas. Tenemos que lidiar, hermanos, con este pecado de la incredulidad hasta el punto final de darle un golpe fatal por medio de la fe y dejarlo fuera de combate. Y eso lo hacemos con la fe. Con la fe. Bueno, en tercer lugar, las Escrituras nos enseñan por medio del apóstol Pablo cómo aún los creyentes más ejemplares pueden caer en un estado de incredulidad. Y vámonos a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, voy a leer el versículo 1. Aquí en este versículo, hermano, Pablo nos lleva al pasado para ver a nuestros padres, para mostrarnos cómo este estado de incredulidad también puede sobrevenirnos a nosotros. Y voy a leer 1 Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Pablo los lleva a los hermanos en Corinto a que vean hacia atrás y vean lo que pasó con sus padres. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, dice, o sea, no quiero que se olviden de lo que sucedió a los padres. Pablo quería decir, nuestros padres espirituales fueron los israelitas, a quienes Dios los libró de Egipto. Es muy importante, hermanos, que ustedes sepan lo que les pasó a ellos. En el mismo capítulo 10 de 1 Corintios, que no vamos a leer por el tiempo, Pablo habla detalladamente de cómo Israel fue guiada sobrenaturalmente por una nube que les proveía durante el día y durante la noche, les dio alimento en el desierto, la ropa no se les envejecía, el calzado tampoco. Todo eso veían los israelitas. Ellos más que nadie habían visto, habían presenciado el poder de Dios en ellos. Nunca nadie antes había vivido bajo esos beneficios de un pacto de Dios con ellos.
Por cierto, Dios le dio a Israel todo lo que necesitaba para que desarrollara una fe inconmovible. Y vean lo que dice la primera carta de Pablo a los Corintios 10:5, el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Y por qué no se agradó Dios? Porque ellos no creían, se volvieron incrédulos y se volvieron tras los ídolos y dejaron a Dios. Hermanos, la mayoría de esa gente no agradó a Dios, por eso murieron y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto, como dice la Biblia. Hermanos, Israel no fue derribado, y escuchen bien esto, Israel no fue derribado, no fue destruido por el adulterio, no fue destruido ni derribado por la fornicación, no fue derribado por la homosexualidad, por el alcohol, no. Su gran pecado fue la incredulidad. Su gran pecado fue la incredulidad. No le creyeron a Dios y se fueron tras dioses falsos. No hay pecado que Dios odie más. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado, hermano? 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron ya muertos en el desierto. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en la tierra prometida? Los que no pudieron entrar fue a causa de su incredulidad. Esos fueron los que no pudieron entrar. Y permítanme leer del mismo capítulo 3 de Hebreos, los versículos 17 al 19. ¿Y con quiénes estuvo Dios enojado durante 40 años? Pues con los que pecaron y luego cayeron muertos en el desierto, y ese pecado se llama incredulidad. ¿Y a quienes les juró Dios que no les daría descanso en la región de Canaán? Pues a los que no le obedecieron. A esta palabra no obedecer es no creer. Y en verdad no pudieron entrar en Canaán y descansar porque no confiaron, no creyeron en Dios. Ahí está claro, hermano. Los israelitas tuvieron problemas para entrar en la tierra prometida porque dejaron de confiar en Dios, y eso significa no creer que Dios podía ayudarles a vencer a los gigantes de esa tierra. La incredulidad, la pérdida de confianza en Dios siempre nos priva de recibir lo mejor que Dios tiene preparado para nosotros. Y veamos una advertencia reiterada en la palabra de Dios. Y el versículo 12, Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, y esto te va a conducir para que te apartarse del Dios vivo, Esta advertencia viene haciendo eco también a nosotros hoy, hermanos, a su pueblo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para que te apartes del Dios vivo. Dios estaba diciendo: le he dado a mi pueblo todos los privilegios. Les he provisto milagro tras milagro. Los he librado de cada crisis a la que se han enfrentado. Y aún así, cuando viene la próxima prueba, ellos se quejan. Y ellos dicen: ¿y Dios, y dónde estás? ¿Por qué nos has abandonado? ¿Por qué estamos aquí muriendo de hambre cuando podíamos comer cebollas y puerros y carnes en Egipto? Sí, pero eran esclavos. Pero no veían eso. Los corintios estaban en el punto máximo de sus bendiciones. Estaban disfrutando de la altura de la revelación de Dios. Y aún así, aunque ellos pensaban que estaban arraigados en la palabra de Dios, maduros en la gracia de Dios y todo entendimiento espiritual, Pablo les advierte en el capítulo 10, versículo 12: así que el que piensa estar firme,
Miren, no caiga. Tenga cuidado, hermano. Están en peligro de caer, les dice Pablo. Cuidado, vean ese ejemplo. Vean cómo Israel cayó a pesar de toda la luz que recibieron, a pesar de todos los milagros de Dios. Miren cómo cayó ese pueblo. Y hoy nos dice Dios a nosotros, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Hay murmuración? ¿Hay descontento? ¿Hay desánimo en tu vida? Estos son síntomas de incredulidad, de duda, de falta de fe. Hoy el Señor nos está diciendo, hay murmuración, hay descontento, hay desánimo en tu vida. Estos son síntomas de incredulidad, de duda, de falta de fe. Y pasemos a nuestro cuarto punto. Los cristianos de hoy vivimos en la generación más privilegiada de todos los tiempos. Los cristianos del tiempo de hoy. Claro que sí. Nosotros tenemos un mapa, la Biblia, todos los principios que ellos, los antiguos, desconocían, para nosotros ya no son desconocidos porque lo tenemos resumido aquí en la palabra de Dios. Y entonces nosotros como cristianos que vivimos hoy, somos los más privilegiados de todos los tiempos. Ninguna otra generación ha sido tan bendecida con la fidelidad de Dios. La iglesia en estos últimos días disfruta de la luz que va en aumento. Tenemos el ejemplo no solo del antiguo Israel, sino de toda la iglesia del Nuevo Testamento. Ya lo conocemos. Tenemos un canon de las Escrituras lleno y completo. Y estamos viviendo una rebosante sabiduría del Evangelio, saturación del Evangelio en los medios sociales de comunicación, como nunca antes lo hemos vivido. Tenemos este medio del Internet que usted inmediatamente lo está mirando y observando en cualquier parte del mundo. Entonces tenemos muchos medios actualmente. Medios de todo tipo transmiten las buenas noticias del Evangelio a cualquier hora y en cualquier parte de la tierra. No tenemos ninguna excusa, hermanos. Aún así, multitudes de cristianos están cayendo en el terrible pecado de la incredulidad. Y la pregunta que debemos de responder en este momento es, ¿qué significa caer en incredulidad? ¿Qué significa caer en incredulidad? Quiere decir dudar de Dios, dudar que Dios es fiel, dudar de su palabra. Es no creer que Dios mantendrá sus promesas para librarnos cuando estamos en situaciones imposibles. Es creer que Dios no podrá librarnos cuando estamos en situaciones imposibles, como por ejemplo una enfermedad terminal. Es dudar de que Él dará cumplimiento a sus advertencias de juicio también. También quiere decir caer en el temor creciente que dice: he visto a Dios hacer por mí antes muchas cosas, pero lo hará nuevamente. Puedo confiar en que Él superará por mí todo, suplirá todo por mí, como lo hizo antes, ¿lo podrá hacer ahora? Las Escrituras dicen que Israel tentó a Dios teniendo una fe circunstancial, una fe basada en las circunstancias, y ese fue otro pecado del pueblo de Israel. Y permítanme leer de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, el versículo 9. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 9. Ni tentemos al Señor
como también algunos de ellos le tentaron, los israelitas, y perecieron por las serpientes. ¿Se dan cuenta, hermano? Israel tentó al Señor con su fe provisoria. Esa fue una fe que dice: Señor, Señor, yo te voy a creer si solamente haces un milagro más por mí. Eso se llama una fe circunstancial. Señor, yo voy a esa iglesia, pero tú me tienes que hacer esto y esto. Dios libra a Israel, y por una temporada ellos adoraron diciendo: gloria a Dios, yo creo en mi Dios. Pero cuando ellos se enfrentaron a otras crisis, nuevamente se llenaban de dudas y temor, y empezaba la murmuración: mejor estuviéramos en Egipto, mejor estuviéramos allá comiendo y todo lo demás. Una fe circunstancial, felices cuando Dios les proveía lo que necesitaban, y no sabían qué hacer cuando tenían un nuevo problema porque no confiaban en Dios. Cuestionaban a Dios demandando: solo líbranos una vez más, Señor, y nunca más voy a volver a dudar de ti, pero líbranos una vez más, Señor. Si yo sé lo que has hecho por mí en el pasado, Señor, puedo contar todas tus maravillas, tu poder, todas las veces que me has librado, Señor. Pero tengo que verte hacerlo por lo mínimo una vez más, Señor. Líbrame en esta situación, y ahora sí ya no voy a dudar de ti. Muchos de nosotros somos así. Una fe circunstancial y nada más. Su incredulidad nunca terminaba. Al contrario, ellos cada vez pedían más y más a Dios con sus demandas. ¿Y cuántas veces nosotros también somos iguales al pueblo de Israel? ¿Cuántas veces nosotros también somos iguales al pueblo de Israel? Simplemente miremosle de esta manera, hermano. Ellos estaban tentando la misericordia de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros también tentamos la misericordia de Dios? Considero que esto es el más trágico y peligroso fruto de la incredulidad. Si no aceptas lo que Dios va a juzgar, tu pecado, si no aceptamos que Dios es juez justo y que un día va a juzgar todos nuestros pecados, si no creemos que Él es fiel para juzgar nuestras transgresiones, nuestros pecados, entonces trataremos de sobrepasar los límites y ver cuán lejos podemos ir, porque ya no tenemos límites. Pero lo importante es saber que Dios va a juzgarnos, y el momento que nos va a juzgar va a sacar a la luz todo lo malo que hemos hecho. Seguirás caminando en la orilla del precipicio para ver hasta dónde puedes disimular tus pecados. Seguirás caminando en la orilla del precipicio para ver hasta dónde vas a desarrollar tu desánimo y contaminar a otros. Seguirás caminando por el borde del precipicio para ver hasta dónde llega tu codicia, tu poco interés, tu avaricia, para seguir tentando a Dios. Y permítame leer la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, voy a leer dos versículos, el 3 y el 4. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Amén. Está al final de su Biblia, ¿no? Sabiendo primero esto, que en los postreros días, ¿qué va a haber en los postreros días? Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo:
¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, esta palabra durmieron dice murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Miren, hermanos, aquí habla Pedro de los burladores de los últimos días. ¿Y qué van a decir? Que Jesucristo nunca volverá. Pero Pedro refutó esos argumentos explicando el plan nuestro de Dios en el tiempo. Los postreros días que habla aquí Pedro es el tiempo intermedio entre la primera y la segunda venida de Cristo. Esos son los días postreros. En ese sentido, nosotros, como Pedro, vivimos y estamos viviendo los postreros días. Nosotros debemos cumplir con la tarea de que Dios nos ha llamado y creer que Él volverá tal como lo prometió. La primera vez que vino a esta tierra, vino a salvarnos, vino con amor a salvarnos. Pero la segunda vez que venga a esta tierra, que es la que estamos esperando, ya no va a venir a salvarnos, va a venir a juzgarnos, va a venir a juzgarnos. ¿Y qué de cada uno de nosotros en esta segunda gloriosa venida de Cristo? No crea que va a venir ahora con amor a salvarnos, va a venir a juzgarlo, los que son y los que no son. Los que son seguiremos con Él y los que no, directamente al infierno. Una de las características, hermanos, de los hombres de este tiempo, una de las características de los hombres de este tiempo, dice Pedro, son los burladores. Burladores, versículo 3:3. Burladores. Es la burla. ¿Y eso qué significa? El irrespeto, la irreverencia, producto de la incredulidad y de la soberbia. Veamos el consejo de Pablo para no seguir en incredulidad. No era el deseo de Pablo poner al pueblo de Dios bajo el temor o condenación. No quería poner un yugo a los corintios de constante temor y caer. No. Por eso les dio unas palabras de ánimo, comenzando con el versículo 13. Primera carta de Pablo a los Corintios 10:13. Mire el ánimo que comienza a dar ahora Pablo a estos hermanos en Corinto. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, voy a leer versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuál es la tentación de la cual Pablo está hablando aquí en este versículo, hermanos? En el contexto de este pasaje es una tentación a no caer. 3 versículos antes, en el 10, mire, dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, en el versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¿Y qué pasó? ¿Por qué murmuraron? Perecieron por el destructor. Pablo se refiere a cuando el pueblo se quejó contra Moisés y Aarón y le sobrevino una plaga porque no creyeron, dudaron. Estoy convencido de que hay cristianos hoy en día, hermanos, que toman este asunto de murmuración y quejas muy, pero muy livianamente. Hay muchos cristianos que toman este pecado de la murmuración y quejas muy, pero muy livianamente. Miren, hermano, ni murmuréis, dice el versículo 10, como algunos de ellos murmuraron. ¿Y qué pasó? Perecieron por el destructor. Hermanos, si usted cree que la incredulidad, la murmuración, el desánimo
no son pecados. Vea el ejemplo de los israelitas. Hermanos, no nos imaginamos que nuestras diarias y habituales quejas puedan ser tan pecaminosas en los oídos de nuestro Dios, producto de nuestra incredulidad, dudas y descontentos. Pero luego leemos esta promesa que nos afirma en el versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero es fiel Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué promesa gloriosa, hermanos. La tentación de Israel de quejas y murmuraciones los destruyó, siendo producto de un corazón incrédulo. Hoy en día el pueblo de Dios cae también fácilmente en este pecado, pero bendita sea el Señor que nos ha dejado su palabra, quienes nos muestra su voluntad. Jesús fue enviado a este mundo humanizado, siendo tratado y tentado en todo, pero sin pecado. Vino para poder comprendernos, para darnos ejemplos de poder sostenernos en sus fuerzas en medio de las tinieblas que cada día invade esta sociedad corrupta y perversa. Y de esta manera sostenernos como su iglesia al remanente fiel que quedamos todavía en estos tiempos, y para proyectarnos al descanso prometido de nuestros fieles, de nuestro Padre Dios. Pero el requisito es no dudar, sino creer. Ahora mismo estamos oyendo su palabra, que nos exhorta y nos hace un llamado a que su pueblo confíe plena y confiadamente en su fidelidad, en su palabra, en sus promesas, en su protección, porque Dios jamás nos dará algún sufrimiento o algún dolor o pérdida más allá de lo que podamos soportar. Y permítanme leer Salmo 125. Voy a leer los versículos 1 y 2. Salmo 125, 1 y 2. Amén. Los que confían en Jehová, si confiamos en Jehová significa que no dudamos, sino que creemos. Los que confían en Jehová, ¿cómo somos? Como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora, ¿hasta cuándo? Hasta siempre. Así es, hermano. La iglesia, en la iglesia de los últimos días, Cristo no va a permitir que Satanás arruine a su pueblo con un espíritu de queja y de murmuración. Cristo no desea que Satanás arruine su iglesia con quejas y murmuraciones, incredulidad, que son pecados. Por el contrario, nuestro Señor fielmente abrirá una vía de escape para nosotros. Él nos promete que seremos capaces de soportar toda tentación en cualquier momento. Él nos dice: voy a librarte de toda incredulidad. Todo lo que tienes que hacer es resistir todas dudas y buscarme con todo tu corazón. Te he dado el poder para hacerlo a través de mi Santo Espíritu, dice el Señor, porque ese es el poder que tenemos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el poder del Espíritu Santo. Hermanos, las Escrituras nos afirman que aunque cada demonio que está suelto en esta temporada más que nunca del año, este mes, donde Satanás celebra 7 fiestas al año, esta es la fiesta más importante de este demonio Satanás.
el Halloween. Hermanos, las Escrituras nos afirman que aunque cada demonio en el infierno se ha soltado en la tierra en estos días más, aunque la naturaleza arroje toda su furia, aunque venga la persecución o que el temor se cubra toda esta ciudad, las drogas toda esta ciudad, los sicariatos toda esta ciudad, aún a pesar de todo ello, Dios va a tener un pueblo con una fe firme y genuina, pues Él nos cubrirá, dice su palabra, con sus plumas, debajo de sus alas encontraremos refugio. Su verdad será el escudo y nuestro baluarte. Y voy a leer Salmo 91:4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad, la palabra de Dios, la verdad. Con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Creemos y confiemos en Él cuando esté enfrentando cualquier tipo de circunstancia, cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de escasez. Tenemos a un Dios que va a estar a nuestro lado todos los días de nuestras vidas. Lastimosamente, para todo tenemos una excusa muchas veces, hermano, para no hacer lo que tenemos que hacer, para no cambiar nuestro estilo de vida, para no tomar retos que impliquen esfuerzo, y poco a poco se va perdiendo las oportunidades que Dios tenía para nosotros, porque nuestro corazón está con incredulidad. Tienes que preguntarte de manera muy sincera: ¿cuántas oportunidades has desperdiciado en tu vida por poner excusas? ¿Cuántas oportunidades, usted que está presente aquí, los que nos están viendo por el internet, cuántas oportunidades ustedes han perdido por poner excusas? El Señor nos abre hoy puertas como esta oportunidad que nos está dando de escuchar su santa y bendita palabra. Pero tenemos que confiar y esforzarnos para poder aprovecharlas, esforzarnos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos entrarán por aquella porque es muy ancha. Dejemos ya de poner excusas, dejemos ya de perder las bendiciones que el Señor quiere darnos. Hoy el Señor nos dice: esfuérzate y sé creyente, no incrédulo. Si nos hemos dado cuenta, hermanos y amigos, por medio de las Escrituras somos incrédulos y nos falta fe. Reconociendo algún síntoma de incredulidad en nuestra vida, ¿qué debemos de hacer? Si usted ha reconocido algún síntoma de incredulidad en su vida, ¿qué debe de hacer? Lo primero que debe de hacer es arrepentirse, reconocerlo y arrepentirse, confesar nuestros pecados. Esforcémonos a obedecerlo y no darle la oportunidad a la incredulidad. Pero la decisión no la toma Dios, la tenemos que tomar nosotros. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre esa puerta, entraré en él y cenaré con él, dice Dios. Si usted quiere desterrar ese pecado de la incredulidad, tiene que ir por fe a Dios. Hermanos, es el momento de reconocer nuestra falta de fe, siendo incrédulos, y pidamos perdón por nuestros pecados. Y si aún no lo has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador personal, y tú no estás seguro de tu salvación, hoy es el momento de hacer esa decisión. Y ustedes, los que nos están viendo también por el internet, si usted es un incrédulo y no cree en Dios, hoy Dios está tocando la puerta de su corazón para que usted también sea un crédulo igual que nosotros y reciba al Señor por fe, para que Dios le salve.
Dios ha dejado un medio para comunicarnos con Él, y ese medio es la oración. Orar es hablar con Dios. Y en este momento voy a componer una oración. Y les pido a todos ustedes que inclinen su rostro en señal de reverencia a Dios. Y los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, intercedan por aquellos que aún no lo han hecho, y especialmente por aquellos que nos están observando por el internet. Si usted ha decidido tomar los caminos de Dios y desea ser una persona que crea con fe en Él, repita conmigo esta oración y dígala con fe. O si usted es un cristiano y necesita reconciliarse con Dios, hoy Dios le da la oportunidad. Él está tocando la puerta de su corazón, y dígale al Señor así: Señor, estoy aquí reconociendo que soy un pecador o una pecadora. Señor, me he apartado de sus caminos, he hecho lo malo, no he creído en su palabra, y hoy, Señor, su palabra me ha demostrado que usted es fiel y verdadero, y quiero recibirlo en mi corazón. Gracias, Señor, por perdonarme. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, amigo o amiga, que usted hizo la decisión por Cristo, ahora le corresponde asistir a una iglesia que le prediquen la sana doctrina y continuar su desarrollo espiritual. Y que Dios les bendiga. Amén. Agradecemos infinitamente por la palabra expuesta en esta mañana, ya que ella es la que nos exhorta, nos anima y nos consuela. Que sea la palabra de Dios dando frutos en cada uno de nosotros, y que el pecado de la incredulidad, cuando toque la puerta, no lo dejemos entrar en nuestras vidas. Vamos a cantar el siguiente himno, el himno número 307, que lleva como título Dios nos ha dado promesas. En cada una de vuestras vidas, en vuestros hogares y en vuestros ministerios que tengan durante esta semana. El pastor Samuel Villavicencio.
Oremos, hermano nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das de aún a poder abrir tu palabra libremente, poder meditar en ella y ver, Señor, el mapa, la brújula y todo lo que hay ahí para conducirnos a la verdad, tu palabra. Lo que debemos de hacer, Señor, es cuidarnos de ese grave pecado de incredulidad que nos lleva a la murmuración, al desánimo, erradicarlo de nuestras vidas para poder crecer espiritualmente, confiados y cimentados en ti, con una fe viva y verdadera. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios